just rock music in general, man. There is no other kind of music. I like to rock. Spanish Rock Shot Radio. Don't get better than that. Quiero un aplauso ya al grandísimo Pepe Arenzana, por favor, que venga. Siéntate aquí a mi lado. Aquí estamos, don Manuel. Siéntate, me cago en la Abrazo. leche. Un abrazo, tío. Abrazo. Ya no quería ver. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bien, traigo un amigo. Ya lo sé, me lo has dicho. Se lo siente he por dicho? ahí, se pone sus cascos. Me lo has dicho un poco por el WhatsApp. Tú ahora lo vas a presentar, sentado, es. acomodar. ¿Tenéis una copita? La hemos tomado ahora mismo. ¿No queréis otra? No. El amigo Luis no tiene ahí unos tickets para ustedes, ¿nos ha dado tickets? Nos ha dado de todo. Vale, pues todos sentados, venga, vamos a charlar. Saludo a Pepe, que se siente su amigo, ¿vale? Vale. Yo soy Rafael, nos conocemos, No, pero tú te quedas aquí. Por Rafa. no. Por la voz. por la Tú te voz, tienes que quedar efectivamente. Un aquí. placer. Y don Jesús Nunca esa- Ollero, ¿dónde está don Jesús Ollero? Nunca he sabido desde dónde me hablaba. Desde aquí, desde Sevilla. Desde En Sevilla. el Maya. Yo estaba en el Maya, también. ¿Eh? Estamos todos en la isla de Min, Pepe. Perfecto. Pues en esa isla nos quedamos. Don Jesús Ollero, también quiero que comparta aquí esta charla, hombre, que vamos a hablar de cosas serias. Ellos van a hablar de Pero cosas no hay serias. más casco, ¿no? Bueno, pero hay más casco. ¿Qué vamos a hacer? Nos lo vamos repartiendo María. de uno en uno. No, decía. Bueno, tranquilo. Póntelo, Jesús. No, si era. Uy, Venga, a ver si Rafael. un acople. Pepe, tío, ¿Cómo estás? ¿por dónde empezamos? Eso digo yo. ¿En qué andas? Pues. ¿Cómo le van las navidades? Cuéntame, te dejo a ti que eres la estrella. Ay. No, yo no soy de Acércate, Dale. acércate un poquito. Acércate. Estoy en muchas cosas, como siempre, en muchos líos. Ahora mira, se acaba de reeditar, y esto algún oyente lo tendrá en la memoria, se acaba de reeditar, o están en ello, el libro de Ruanda, 100 días de fuego. Eso se está ahora reeditando. Así que muy contento con eso y haciendo muchas cosas. Estoy haciendo un programa de radio en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, que se llama Patrimonio Andaluz y que habla pues de la historia, de los monumentos y de todo, las joyas que se conservan en Andalucía, cosas muy curiosas, cosas que no conoce la mayoría de la gente, o mucha gente no lo conoce, y invitamos a escuchar ese programa, que se puede escuchar cualquier día, porque está en una web que se llama Patrimonio Andaluz a la Carta. En los podcasts. Ahí puedes escuchar cualquier programa, pero se emite en directo los domingos a las 10 de la noche. Eso por un lado. Aparte de eso, estoy poniendo en pie un proyecto de un documental que te va a gustar, para televisión, A ver, y que va sobre el enigma de los hermanos Font de Anta, los autores de, no se sabe cuál de ellos es el autor, pero de marchas tan conocidas como Amargura hombre, y Soleádame la mano, ¿no? Que son las dos grandes marchas de Semana Santa emblemáticas y que son insuperables, dicen, ¿no? Los especialistas. Y estoy preparando un documental sobre eso porque ha aparecido, y esto lo hemos dado como primicia mundial en el domingo pasado, en el programa de radio de Patrimonio Andaluz, ha aparecido una partitura que no se conocía, que la tenía guardada la familia en un cajón y la familia no sabe de música, con lo cual jamás nadie ha escuchado esa partitura, nadie sabe a lo que suena, hasta que la ha cogido el director de la Bética Filarmónica, que se llama Michael Thomas, que es en inglés, afincado aquí en Sevilla, y por primera vez ha escuchado a qué suena ese concierto, ¿no? Un concierto para violín, piano y orquesta. Y dice que tiene la primera parte, es muy alegre, con aires andaluces, dice, y la segunda parte es muy dramática, muy triste. Y eso coincide con el periodo biográfico en el que supuestamente José Font de Anta compuso ese concierto.
porque compuso la primera parte cuando estaba en Canarias, había hecho una novia y vino a Sevilla a pedir permiso a sus padres para casarse con su novia. Y la segunda parte la compuso después de eso, que sucedió en el intermedio, cuando él estaba aquí en Sevilla, en ese viaje de vuelta, sucedió que mataron a su hermano en Madrid, en el año 36, unos milicianos republicanos. Y entonces lo asesinaron, lo fusilaron, fueron a su casa a buscarle, porque tenía un hijo que era falangista. El hijo parece ser que lo encontraron en la casa, rebuscando en la casa, pero el hijo consiguió escaparse de la camioneta en la que lo llevaban, saltó. Pero el padre tenía una hernia discal y no consiguió escaparse, así que lo fusilaron. Así que la primera parte del concierto de su hermano José, este era Manuel al que asesinaron, pues José dejó este concierto escrito, pero como rompió la familia con la música, a raíz de esa tragedia familiar, pues jamás nadie había escuchado ese concierto. Así que ese concierto puede ser la piedra de Roseta que permita dilucidar qué músicas son de quién, analizando el lenguaje musical que contiene ese concierto, que sí sabemos que es de José. Podría dilucidarse quién es el autor de Amargura, que se sigue discutiendo si fue José o fue Manuel el autor, ¿de acuerdo? Aparte está también el padre de ambos. El padre de ambos era director de la Banda Municipal de Música y además era el que orquestaba todo lo que hacían los hijos, con lo cual hay como 3 manos han intervenido posiblemente en toda la obra musical de los hermanos Fondeanta. Vamos a tratar de dilucidar hasta donde la ciencia musical permita, con conocimientos, con argumentos técnicos, tratar de dilucidar con esa piedra de Roseta que tenemos ahora nueva, novedosa, que ha aparecido de repente como un hallazgo de la tumba de Tutankamón. Pues con esa piedra de Roseta vamos a intentar descifrar hasta donde sea posible qué es de quién en la obra musical de esos 2 hermanos que siguen siendo un símbolo para la Semana Santa, para Sevilla, pero no solo, porque hemos encontrado, por ejemplo, que Manuel, que era un cupletista muy conocido, uno de los 2 hermanos, el asesinado, era un hombre en su tiempo muy famoso, en los años 20, 30. Algunos técnicos dicen que fue algunas de sus piezas de cuplé contienen todo lo que luego fue la copla. Es decir, que de la mano de Manuel Fondeanta tal vez nació la copla, lo que hoy conocemos como la copla, porque contiene todos esos elementos. Pero no se olvide un momento, porque hay un cuplé de Manuel Fondeanta que canta Gracita de Triana en el año 20 y tantos, a finales de los años 20, y que graba en una película que se llama Cruz de Mayo. La película se llama Una Cruz de Mayo, se desarrolla en Sevilla. Ese cuplé que contiene los elementos de la copla, digo, luego en los años 80 o así fue grabado por Plácido Domingo para la Deutsche Grammophon en una selección de 20 arias que hace Plácido Domingo para grabar para Deutsche Grammophon. Resulta que una de las que elige es este pasodoble de Manuel Fondeanta. Quiere decirse con eso que no hacía solo cuplé, sino que hacía cosas mucho más importantes que una mera canción o una mera copla, ¿no? Sino que tenían valores líricos suficientes como para que Plácido Domingo ofrezca a Deutsche Grammophon grabar esa pieza, ¿no? Y la escuchas y realmente es maravilloso. Te invito a buscarla, Manuel, porque es muy interesante. Pepe, yo quiero abrir aquí un debate, vamos a ver cómo lo hacemos, porque no tenemos tantos cascos, los micrófonos hay que compartirlos. Venga. Tú que has viajado tanto. Venga. Y tenemos aquí a nuestro psicólogo de guardia, tenemos al Ollero, Sí. tenemos a tu amigo que nos lo tiene que presentar. A mi amigo que está ahí. Mi amigo es José María Liñán, es cazador profesional en África durante muchos años y ahora está aquí, pero ha desarrollado campos de caza en... ¿Pero aquí viviendo o...? Sí, él es de aquí, él vive aquí y él es de aquí, pero ha estado muchos años como cazador profesional en África. Así que puede contar cosas muy interesantes de África y de la caza y de todo, la caza mayor, ¿no? El debate o las charlas, para que todos participen, sería... Venga. Tú que has viajado tanto,
Dime. Verá. ¿Qué tiene? No, que verá que nada, que no, tío, que es muy sencillo. ¿Qué tiene Sevilla, leche? ¿Qué tiene Sevilla de especial? ¿Qué tiene Sevilla de especial? Pepo, esto se ha ido, Pepo. Mira, yo últimamente en el programa Ahora. en el que te digo, este programa, suelo decir muy frecuentemente, con lo que se ha derribado en Sevilla en los últimos, pongamos, 100 o 150 años, se construiría algo más maravilloso que Florencia. Solo con lo que se ha derribado en Sevilla se construiría una nueva Florencia. Quiere decirse, y aún así, esto sigue siendo esplendoroso. Ese valor es el que creo no es muy tangible porque estoy hablando de algo desaparecido, pero que conocemos, ¿no? A través de documentación y de fotos y de todo eso, conocemos. Pero date cuenta de la importancia que tuvo Sevilla durante siglos. Hay algo así como un centenar de óperas, escúchame, bien, repito, de óperas, de obra lírica, de los más grandes autores del mundo, conocidos, del 17, del 18, del 19, que situaban sus historias, aunque no tuviesen nada que ver a veces con la ciudad, el Barbero de Sevilla, etcétera, ¿no? Las situaban en Sevilla. ¿Por qué? Situaban en el siglo XVII, XVIII y XIX, Verdi situaba sus óperas en Sevilla, o Don Giovanni, o por qué todas esas óperas que conocemos y muchas desconocidas se ubican en Sevilla, porque supongo que en algún momento, un momento muy largo en el tiempo, Sevilla simbolizó en el imaginario europeo algo que a veces no somos conscientes. A veces nos quedamos con esa Sevilla muy tópica, muy bonita si quieres, muy entretenida, para nosotros que somos de aquí muy atractiva, de los barrios, de un bar, de una esquina, de un rincón, de los amigos, etcétera, y de la forma de relacionarse en la ciudad. Pero aparte de eso, es que nos olvidamos que la importancia que tuvo Sevilla en el imaginario europeo y se mantuvo durante siglos, era tremebundo, porque por aquí, no en vano, pasaba todo el oro y toda la plata que llegaba de América y se convirtió en la capital de Europa comercial, que es lo mismo que decir la capital del mundo. Aquello, incluso para los europeos, alemanes, flamencos o franceses, italianos, que no vinieron a Sevilla en su momento, debió representar en su idea, en su imaginación, debió representar algo como un paraíso al que algún día querrían ir, ¿no? Trata de adaptarlo a nuestro tiempo y es como si tú quisieras llegar a California, ¿no? O a Los Ángeles, o quieres conocer Nueva York, que es la metrópoli actual del mundo, y que sería la idea, digamos, en concepto, comparable a lo que debió representar Sevilla durante todos esos siglos, hasta el punto de que cuando Sevilla se vino abajo, perdió todo el fuelle por la falta de impulso comercial americano, probablemente quedó impregnado todo el imaginario europeo, de forma que cuando había que situar una obra, ya fuese bufa, fuese lujosa o fuese dramática o tal, la situaban en un escenario de sátiras, incluso de enredos, etcétera, la situaban en Sevilla, como un escenario que todo el mundo era capaz de imaginar, lleno de millonarios, de pícaros, de artistas, de pintores, de escultores, lo mejor del mundo estaba reunido aquí. Pepe, te voy a interrumpir porque tú hablas mucho y muy bien, pero luego vamos a hablar de que tú tienes ahí una concejalía en Podemos, pero vamos a dejar a Rafa y a los contertulios que digan. La pregunta es esa, vamos a ver. Por supuesto que diga. Venga, que cuente. No, verá. Lo que nos has estado contando es interesante y está muy bien explicado, ¿no? La pena es que, claro, Sevilla supo construir cosas de mérito, pero Sevilla no supo apreciar lo que construía, ¿eh? Sevilla ha construido y Sevilla ha derruido, ¿eh? Y esa es la verdadera pena. Y hoy sí, hay un punto de nostalgia ahí que es un lamento por lo que se fue y lo que se perdió, ¿no?
Lógicamente. Claro, Claro, se ha perdido mucho. Esa es la parte negativa de la Sí, historia. pero date cuenta de una cosa, y esto yo puedo ponerte un ejemplo. Mira, hay sociedades tan ricas en algunas cosas que se convierten en iconoclastas. Es decir, desprecian la riqueza que son capaces de generar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy pequeñito, pero a ver si se entiende. En Salvador de Bahía, en Brasil, que es una joya histórica también, con un barrio histórico tal, más allá de la arquitectura y de todo esto, ¿no? Donde, digamos, esa ciudad ha perdido también su fuelle, como fue también capital del mundo, fue capital de Brasil durante un tiempo, pero la riqueza de Salvador ahora mismo quizás sea su música, ¿de acuerdo? Es decir, en Río de Janeiro o en Sao Paulo nace la samba, el bossa nova, todo esto nace al sur y se mantienen de alguna forma, son variaciones sobre samba y bossa nova. En Salvador de Bahía hacen otra música completamente diferente y el carnaval no tiene nada que ver ni con bossa ni con samba. ¿Por qué hacen otra música diferente? Porque es una música que cambia todos los años, los ritmos, el tipo de música. ¿Y por qué hacen esto? Yo me peleo con mis amigos de bahianos y les digo, sois muy iconoclastas, no sois capaces de conservarlo, pero no son capaces de conservarlo porque tienen una capacidad creativa tan grande que desprecian, en algún sentido desprecian lo que tienen, no lo conservan. Y yo creo que algo de eso también sucede en Sevilla. Bueno, hay una confianza tan grande, cuidado, chauvinista, perversa y lamentable, ¿eh? Estoy de acuerdo, creo que en eso contigo, porque es muy destructiva. Pero lo hace porque se sabe o se cree, al menos esta ciudad y sus habitantes se creen capaces de generar una nueva Sevilla a la altura de lo que se... Probablemente no es verdad, ¿eh? Cuidado. Hombre, yo creo que también hay un poco que lo que se da por sentado, o aquello con lo que nos relacionamos todos los días, pues dejamos de apreciarlo. Es condición humana. Conviene no dar por sentado nada para poder apreciar lo que merece ser apreciado. Yo que vivo aquí muy cerquita, en el barrio San Bartolomé, y utilizo el barrio Santa Cruz como si fuera el patio trasero de mi casa, a veces, pero ha tenido que pasar mucho tiempo viviendo ahí para darme cuenta cuando salgo a pasear por el barrio trasero de mi casa, que es nada menos que el barrio de Santa Cruz, darme cuenta, ser consciente de por dónde estoy paseando. Exactamente. Para poder apreciar, porque si no es esta situación que te digo, le damos tal aire de normalidad a vivir en un sitio tan privilegiado como por ejemplo donde yo vivo o por donde yo paseo habitualmente, que acaba perdiendo su importancia. Así que tengo que hacerme consciente muchas veces de decir, pero por Dios, si vivo en un sitio... Mira, me siento en la puerta del bar Giralda y se cena por 10 euros. Por 10 euros te juro que tú y yo nos vamos cenados del bar Giralda y estamos sentados en un lugar que en cualquier sitio en Europa te cobrarían un pastón por irte cenado. Creo que yo he escuchado la historia de la amargura, yo soy de la amargura, con un grandísimo interés, porque me parece apasionante. Creo que Sevilla no puede seguir mirando atrás ni yendo del pasado. Creo que es una ciudad romántica per se, una ciudad con unas condicionantes muy importantes, con un romanticismo y un arte, creo que a la altura de pocos sitios, pero hablamos siempre en pasado de Sevilla y eso me parece muy negativo. Creo que es una ciudad con un potencial por explotar, sin un plan de ciudad claro, con una ciudadanía encantada de conocerse, en el sentido de que estamos encantados de ser sevillanos, pero no tenemos ni puñetera idea de qué hacer con la ciudad, lo cual es un drama, porque Madrid, cuando hablaba Pepe Arenzana de la época de la que Sevilla era el centro del mundo, Madrid era un cero. Ahora es la segunda capital de Europa en población, con lo cual creo que esto ha cambiado un poco y creo que Sevilla tiene que pensar un poco en que la vida es aquí y ahora y que el Alcázar es precioso y es maravilloso, pero tenemos que darle un plus. Un plus de proyecto a una ciudad que en la que da gusto vivir, pero en la que corremos el riesgo de ser una ciudad anecdótica en muchos aspectos. Yo estaba tratando solo de explicarlo, por qué es así. No estaba diciendo que lo que estoy defendiendo sea el proyecto de ciudad, ni que esté bien. Digo, totalmente de acuerdo, estoy tratando de explicar por qué hemos llegado aquí. Y una vez aquí, es verdad, y coincido con vosotros, en esta dejación, esa iconoclastia que digo, a mí me parece lamentable,
pero estoy tratando de explicar por qué se produce esa iconoclasia, ¿no? No darla por buena, ni mucho menos, ni apuesto por una ciudad que se quede ensimismada. Estoy de acuerdo totalmente en lo que estáis diciendo, ¿eh? Es una ciudad donde da gusto vivir, pero donde cuesta mucho sobrevivir. Efectivamente. Seguramente, no hay un impulso de la empresa privada, lo que sea, bueno, en fin. Creo que nuestros grandes referentes de Sevilla como ciudad han hecho carreras fuera en general. Hablabas de los Fondeanta, que estaban en Madrid, podemos hablar de Velázquez, podemos hablar de quien queramos, ¿no? Las referencias sevillanas que hayan hecho su vida en Sevilla, creo que pueden ser una o dos en toda la historia de la ciudad, lo cual me parece un drama como tal, porque siempre tienes que ir fuera para tener un reconocimiento de otro tipo. Ahora, Sevilla necesita un giro a muchísimos niveles. Creo que no se están dando los pasos adecuados para hacerlo. Vivimos ensimismados en el centro histórico, que es un sitio incomodísimo para vivir y muy para disfrutar peatonalmente, que me parece estupendo, pero muchas más Sevillas del extrarradio en las que igual vivir no es tan cómodo. Y entonces aquí estamos un poco perdiendo la perspectiva. Me hablabas de que la Sevilla derruida era un poco mejor que Florencia, ¿no? Algo por el estilo. Hombre, me parece muy generoso por tu parte, dentro de que en Sevilla seguramente hemos dilapidado gran parte de nuestro patrimonio, porque Florencia es una ciudad maravillosa y que probablemente haya tenido un modelo de ciudad distinto al nuestro, que le haya podido ir mejor o peor. Creo que aquí no ha habido líderes que empujen a la ciudad al lugar que le corresponde, ni social, ni militar en la época, ni civilmente, ni políticamente, a ningún nivel. Ni siquiera en la época del socialismo que controlaba el gobierno de España en los años 80, se le dio el impulso de Sevilla, dentro de que se hicieron varias cosas, la EPO por supuesto, el AVE, etcétera, pero a partir de ahí hay un vacío respecto a la ciudad preocupante, un vacío que llega hasta el día de hoy y que es particularmente palpable respecto a otras ciudades de nuestro entorno. Creo que Sevilla tiene que dejar de pedir perdón por ser lo que es y empezar a avanzar hacia lo que quiera ser, que no sé si será mejor o peor, pero desde luego tenemos que tener un punto de referencia que llevamos. Yo tengo somos de una edad relativamente parecida, no hemos tenido un objetivo como ciudad nunca. Eso es una cosa que una ciudad como Sevilla no se puede permitir. Hemos perdido 25.000 habitantes en los últimos 5 o 6 años, por ejemplo, ¿no? Eso no le pasa a ninguna capital de España de nuestro nivel. ¿Por qué? Cuesta sobrevivir. Bueno, porque es una ciudad que al final la renta per cápita respecto a la vivienda no es barata, no hay los trabajos, vale, perfecto, pero no hay proyecto tampoco. Sí, yo creo que no haber sido nada hiperbólico cuando he hablado del pasado, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tú me estás hablando de la Sevilla presente y del futuro y de ese ánimo que va perdiendo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en eso, ahí no tengo nada que alegar. Solo digo que todo eso que tenemos, ¿no?, acumulado por haber sido lo que ha sido esta ciudad, más lo que se ha perdido, también es un valor que debe utilizarse para construir eso de lo que tú estás hablando, porque esa otra Sevilla o esas otras Sevillas de las que tú hablas per se no son nada sin esto el pilar que yo he descrito, he tratado de describir en la historia, ¿no? Sin eso, Sevilla carece de valor, carece de sentido distintivo, diferencial de cualquier otra ciudad, ¿no? Porque claro, todos los barrios periféricos, lo que llamamos extramuros, ¿no?, en general no se diferencian en nada de cualquier periferia de cualquier otra ciudad, con lo cual ahí digamos que poco apoyo vamos a encontrar para dar el salto, más allá de que se puedan producir todas las innovaciones y se construyan construcciones aeronáuticas fuera, por supuesto, y se construyan todas las industrias que se quieran. Pero digo, como ciudad, como tal, como peso, como símbolo, no creo que haya muchas ciudades en el mundo cuyo nombre sea tan conocido como Sevilla. Yo estoy de acuerdo contigo. Este es el valor sobre el que... Y para apoyar ese valor, donde encuentras un hotel en La Habana que se llama Sevilla, o encuentras cosas que se llaman Sevilla en cualquier lugar, casi en cualquier lugar del mundo... Hablamos de un romanticismo que luego se produce en nada. Necesitamos acudir a esto, ¿no? Y necesitamos acudir, yo decía, incluso a lo que perdimos, a lo que hemos perdido, o incluso a lo que creíamos que habíamos perdido y que no lo hemos perdido. Pongo el ejemplo de las atarazanas. Las atarazanas que estaban desaparecidas, incrustadas dentro de otro complejo que a lo largo de la historia se fue formando con el Hospital de la Caridad, con la Iglesia de la Caridad y todo eso. Ahora de repente
reaparece y se está recuperando, ¿no? Digamos, la parte que quedaba en pie de las atarazanas, la mayor parte no existe, pero todo lo que queda, quiero decir, está ahí. No estaba computado como elemento de prestigio o de atracción para nadie. Y de repente podemos recuperarlo y convertirlo en un atractivo más para la ciudad, ¿no? En el cual apoyar, soportar todo este crecimiento del que tú hablas y con el que yo, desde luego, claro, estoy de acuerdo. Me parece interesante lo que él ha dicho, que hay personalidades sevillanas en el mundo del arte, etcétera, pero que han tenido que hacer su carrera fuera de Sevilla. Y se dan las dos circunstancias. Parte de la grandeza de Sevilla es una lotería que nos cae, que se hace desde Castilla y no se hace desde Sevilla. Y después el talento que sí se origina en Sevilla tiene que ir fuera. Eso ha sido una constante en la ciudad, ¿eh? Y eso nos lleva las medidas al presente. Menos en el 16 y el 17. Bueno, en el 16 y el 17 tenían que venir aquí. Sí, pero era por una circunstancia que era la lotería que nos caía del cielo. Por circunstancia... Bueno, la lotería se llama Río Guadalquivir. Exactamente. El oro de América pasaba por aquí, igual que los contenedores de China pasan por aquí. Exactamente. Eso no es una lotería, eso son parte de las circunstancias. Quiero decir que nos tenemos que poner las pilas. Eso sin duda, eso sin duda. Eso sin duda, porque se nos van los trenes. Y es verdad que cuando esta ciudad pierde su potencia de fuego económica, pues evidentemente tenemos que ir a otro sitio, pero igual que vinieron los genoveses y los florentinos a Sevilla, ¿no? Los venecianos menos, pero y los flamencos... Ellos tenían una cultura comercial y expansiva que nosotros no teníamos. No la teníamos entonces, ¿eh? Tiempo tuvimos para asimilarla, ¿eh? Sí. Quiero decir, y tampoco estoy... Hay un matiz solo, ¿eh? Que te hago. Tampoco creo que podamos decir que vino de fuera. No vino de fuera. Es decir, Sevilla tenía desde en Roma ya tenía una potencia de fuego como río, como ciudad junto al río y con un puerto, el de Hispalis, que era muy potente, ¿no? Es decir, no. Pero las posibilidades las veía el de fuera. Dice, aquí está este río. Y entonces nos sirve, ¿entiendes? Bueno, Sevilla tiene una historia, y como Andalucía, que es una extensión de Castilla, ¿entiendes? Esa es la historia de Andalucía. Hablamos de Sevilla, de la Sevilla romana del siglo de oro, y tenemos que hablar de la Sevilla del siglo XXI, y la Sevilla del siglo XXI es un desastre. Está totalmente anclada en el pasado, ensimismada, encantada de conocerse. Me acuerdo mucho de Machado, no es independiente. Machado cuando hablaba de la Sevilla sin sevillano. No es independiente de esa historia. Hay una mentalidad creo que no es... hay que despojarse de la gloria pasada para poder avanzar. Claro, hay una mentalidad que no es emprendedora, porque, insisto, quien ha dominado aquí en Andalucía la economía eran gente que vivía fuera, vivía en Madrid, ¿entiendes? El de aquí le decían desde que se levantaba hasta que se acostaba lo que tenía que hacer, y esa mentalidad es difícil de revertir. Pero esa es la misma razón histórica por la cual en el siglo XVI y XVII el que vivía en Albacete o en Madrid venía a Sevilla y vivía en Sevilla. Y los banqueros venían a Sevilla y los comerciantes dejaron de venir. Claro, cuando perdió la potencia de fuego comercial. Que no vuelvan de ninguna forma. No soy capaz de verlo. Hay algo que me chirría de lo que estáis diciendo. No me chirría el que digáis que necesitamos pensar en el futuro, etcétera, ¿no? Y replanificar el futuro. A ese respecto yo comentaba hace unos días. Esta ciudad ahora, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Digamos como que se ha puesto de moda el centro. Hasta hace nada, recordaréis todos que decían que el centro estaba muerto, que era no sé qué, que tal, y todo el mundo se quejaba. Ahora se quejan de lo contrario, es que no se puede ni caminar por el centro. Seguramente es que falta, y en eso estoy de acuerdo con lo que decías, que falta, y lo comentaba yo ayer precisamente, falta un plan, seguramente municipal, de las autoridades, que permita mover a toda esa gente, no toda por la Avenida de la Constitución, para entendernos, sino que sea capaz de generar polos de atracción, ya sea con un museo importante, con una estación de qué sé yo, es decir, capaz de redistribuir en más polos todo el movimiento que se está generando ahora mismo en la ciudad. Pero no estoy de acuerdo, sin embargo, en lo que decía, que Sevilla tiene que despojarse para avanzar en el futuro. No. Sevilla debe ser consciente que no debe quedarse en el pasado, pero no despojarse, porque si no Sevilla no es
polo de atracción de nada. Si nos despojamos de lo que yo he tratado de describir... Que no me has entendido. Un momento, dejarme hablar un poquito. Qué alegría me da. Don Rafael Rivera Meléndez. A usted le vamos a decir hasta luego. Me parece muy bien. Porque vamos a presentar al señor Liñán, que hable un ratito, y va a entrar también otro amigo a hablar con nosotros, que es don Luis, nuestro filósofo Muy de bien, guardia. pues Pepe, amigo. Un verdadero Pero- placer conocer. Exacto, ya nos tomaremos algo. Sí, perfecto. Un Eso aplauso siempre. para el psicólogo de guardia, leche, venga, venga, venga. La gente está viviendo a su rollo. Preséntenoslo usted al cazador. A ver, José María. Siéntate por ahí, donde Siéntate puedas. ahí, Ahí donde tienes. estaba Rafa. Ah, En la selva. Aquí es la selva, aquí es la selva, aquí es la selva virgen. no, no le llega, creo que son al revés. Tú son aquellos y eres eso. Eso, sí, A sí. ver. Ahora sí. Así sí. José María Liñán, buen amigo desde hace muchos años porque hemos compartido hasta el colegio desde niños. ¿Dónde os conociste? Pero ¿En en el colegio de niños. Ajá. O sea, somos compañeros de curso desde el colegio. Pero luego nuestras vidas han hecho cada uno su camino y nos hemos vuelto a reencontrar después de muchos años y además nos hemos cruzado, sin saberlo, nos hemos cruzado por esos vericuetos africanos. Yo, como tú sabes, en mis tareas como reportero y él montando espacios de caza profesional. ¿Dónde os encontraste? En África? José María, buenas noches. Buenas noches, tocayo, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Dónde te ¿Dónde pregunto nos más? encontraste, José María? Bueno, con Pepe no, yo me encontré con Pepe aquí en Sevilla y encontramos... En África, ¿dónde has estado? En África. ¿Dónde has montado los espacios de caza? Bueno, he recorrido algún kilómetro. Tanzania, Mozambique, Malawi, Zimbabue, Sudáfrica, Namibia, Botswana y Zambia. Ahí, donde hay bichos, ¿no? Donde hay bichos grandes, de esos que vemos en las películas o en los zoológicos. De los que le gustaban al emérito, ¿no? Eso es, de los de Tarzán. Los animales de los de Tarzán, ¿no? Ese, Pero explícanos esto de cazador que es, tío, y qué caza. bueno, cazador profesional es una profesión como otra cualquiera. Te dedicas a cazar y cazar, bueno, en África la infinidad de animales, de especies que hay, pues ya te puedes imaginar. O sea, y cazar, pues cazamos desde elefante hasta el antílope más pequeño que hay, que es el suni, que es un animalito como una liebre con dos cuernecitos y que tiene una historia curiosa en cuanto a la calificación como trofeo. O sea, 1 centímetro es un trofeo normalito y 1,15 centímetros es el récord del mundo, con lo cual ya te puedes imaginar lo curioso que resulta todo el tema de caza en África, ¿no? Un mundo apasionante, un continente apasionante, con un mundo absolutamente desordenado, con un orden absolutamente increíble. O sea, ordenar el absoluto desorden es el orden en África y bueno, un impacto cultural tremendo porque de pronto te encuentras allí y dices, bueno, qué estructura social hay aquí, absolutamente increíble, muy común en casi todo el continente y una estructura cultural absolutamente rica con una variedad increíble y con una fuerza tremenda, una potencia cultural tremenda. No sé si... Sí, ya me estás escuchando. Es que claro, ahora mismo me viene la imagen tuya cazando, por ejemplo, elefante, ¿no? Que tanto se le ha achacado al emérito, ¿no? Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un tío de Sevilla se pone a cazar elefantes o otros animales y que... Está como mal visto, ¿no, Manu? ¿Eh? ¿Está como mal visto lo de cazar elefantes o qué? Hombre, desde entonces, es que primero es un bicho muy raro, después tienen fama de lo poco que he leído de ellos. Yo estuve en Tailandia con elefantes y son animales muy intuitivos, ¿no? Y dicen que tienen una memoria fantástica.
No lo sé, eso. Y los cazas me imagino con rifle, ¿no? Sí, claro, y además gordo. Rifle gordo. Rifle gordo. ¿Y qué te hace? Mira, mano, hay un tema que es la leyenda de... Es que estás cazando a un animalito de los que pintó Disney, no es cierto. Un elefante mata. Un elefante mata. Y sobre todo, la caza permite la conservación y el mantenimiento de la naturaleza. No nos olvidemos que por mucho que quieran convencernos de lo contrario, el hombre está en la cúspide de una pirámide que es la naturaleza, una pirámide que es orden y armonía. Si tú cambias al hombre de la cúspide, te estás cargando la naturaleza, porque el hombre es el único animal capaz de administrar la naturaleza. De someterla. Y de someterla. No sabemos si la está administrando correctamente. Yo te digo, yo llevo 22 años en África y te puedo decir que el código ético de un cazador profesional... No te hablo de la caza, te hablo del hombre como elemento que gestiona la naturaleza y a veces lo que hace es que abusa de los recursos, Sí. del medio ambiente, etcétera, ¿no? Sí. No hablamos solo de la caza como elemento cinegético, que aquí en España hay sitios donde tienen auténticos problemas con jabalíes o con zorros y tal, porque se prohíbe la caza de ciertos animales y las poblaciones de esas especies son ya tan abundantes que no hay forma de controlarlas. Claro, pero tú imagínate esa densidad de jabalí que en Cuenca, en determinadas urbanizaciones se te cuelan y están prácticamente conviviendo con las personas. Imagínate eso, si en vez de 50 jabalíes son 50 elefantes. Y eso ha pasado en Kenia, eso pasó en Botswana, eso pasó en Sudáfrica. Prohibieron la caza de elefantes y resulta que al final desde helicópteros tenían que ir asesinándolos, no cazándolos. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? Que se cazaron más del doble de elefantes de los que se podían haber cazado en circunstancias normales, con cero ingresos, más los gastos de esas cacerías. Te puedo decir que, mira, en Tanzania, en la parte norte de Tanzania, en una parte del parque que entra dentro de Kenia, prohibieron la caza de elefantes. La caza de elefantes, la caza del búfalo y la caza del hipo. Bueno, al final morían de hambre. Y yo estuve allí presencial y hacía fotos a búfalos muertos de hambre y muertos de sed, porque no tenían recursos para vivir. Entonces, ¿Cuánto? Tú supongo que lo haces por dinero, ¿no? sí. ¿Cuánto te pagan? ¿Y qué animal es el que más vale? ¿Por el que más te pagan? El animal más caro de cazar en África es siempre el elefante, porque el elefante tiene un valor añadido que no tienen otros animales, que es el marfil. Claro. Bien entendido que el tráfico de marfil o la exportación de marfil desde África está tremendamente protegida y regulada, de tal forma que tú, por ejemplo, yo cazador profesional tengo licencias para cazar un elefante en cualquier país. Yo cazo el elefante y el cliente, el que dispara al elefante, se puede traer los colmillos, pero no los puede ni vender ni regalar. Tiene que estar en el domicilio oficial que figure el cazador, y eso está regulado por un organismo internacional que es CITE, que es el Centro Internacional de Tráfico de Especies Protegidas, en perfecta coordinación con en España con el SEPRONA, ¿no? En concreto con el SEPRONA. O sea que la caza en África no hay tal cantidad de animales, de variedad tal, pero la caza en África no es llegar allí a pegar tiros. O sea, la caza en África, una compañía de safaris que vende caza en África tiene que comprar las licencias a los gobiernos, y esas son las licencias con las que opera. Si tú cazas un animal en África, sea el que sea, las sanciones son tremendas. Las sanciones son tremendas, incluso con cierre y expulsión de los países de compañías de safari. O sea, la normativa y la regulación es mejor regulada que en ningún sitio del mundo, salvo países muy, muy determinados que es manga por hombro todo, ¿no? ¿Y cuánto? No sé si quieres contestarme a la pregunta o puedes.
¿por cuánto vendes un elefante? ¿Cuánto ganas por matar un elefante? Por ejemplo, ¿no? Ya que me ha dicho que... ¿Cuánto pagas para matar a un elefante? Esa sería la pregunta, porque luego lo demás queda, supongo Bueno, yo, ¿cuánto- Manu, muy cuánto distribuido paga y entre cuánto- muchos. y cuánto gana, ¿no? Cuánto se lleva el gobierno, cuánto gana no sé qué. Vale, No, venga, pues... ¿Cuánto paga un de cliente miembra- por matar un elefante? ¿No sería? desmiembra- Te digo, el cliente paga por matar un elefante dependiendo el peso de marfil que tenga. Los gobiernos en África solo ponen una condición, que es que para cazar un elefante el cliente tiene que pagar al gobierno una estancia mínima de 21 días para hacer su safari. Y después vas a pagar pues de acuerdo con el peso de colmillo. Un elefante medio, no tengo ningún inconveniente en decirte el precio, un elefante medio, solo el trofeo, si los costos añadidos del safari para un cazador está en torno a los 40.000 euros. De los cuales, ¿cuánto son para ti? No, muy poco. Los márgenes son muy pocos en lo que es el trofeo. Las compañías de safari normalmente donde sí tienen un margen superior es en los daily rates, en la estancia diaria del cazador, es donde pueden tener un margen más. Hay países donde yo opero, por ejemplo en Mozambique, donde los daily rates son de 1.500 euros diarios. Daily rate incluye, bueno, pensión completa, equipos... Por 21, ¿no? ¿Perdón? 1.500 por 21. Claro, 1.500 por 21. La facturación total de un elefante medio de un cliente está en torno a los 70.000 euros. Es el costo del safari. ¿Cuánto gana? Bueno, los cazadores profesionales tenemos un sueldo diario. Tenemos un sueldo diario, ahora está estipulado dependiendo si haces caza peligrosa, búfalo, león, leopardo, hipo o elefante, está en $340 diarios, y aparte los beneficios que tenga la compañía. Si tú eres socio de la compañía, pues bueno, fenomenal, pero si no, son las compañías las que te contratan para que tú hagas el safari y tienes tu sueldo diario. Entonces tú cuando salió lo del rey no te echarías las manos a la cabeza, ¿no? No, a mí me pareció... Yo me eché las manos a la cabeza cuando el rey pidió perdón por cazar un elefante. Cuando el rey pidió perdón por cazar un elefante es cuando me eché las manos a la cabeza. Y es cuando me di cuenta que por mí, considerado un grandísimo cazador, perdió toda su dignidad como cazador. Por cazar no se pide perdón. De cazar tiene que estar uno orgulloso de cazar. Creo que él no pidió perdón. Cazar legalmente, quiero decir, cazar legalmente, digo. Cazar legalmente y cazar no solo legal, Pepe, legalmente y éticamente. Claro. Cuidado, Claro. que son dos cosas que Creo que son dos componentes el distintos. episodio de la caza del emérito estuvo muy bien vendido por ciertos núcleos sociales que querían atacar a la monarquía con este tema. Yo no voy a defender al rey emérito, me parece que se defiende solo, pero que me pareció una situación que no tenía que ver tanto con la caza como el hecho de lo que representaba una persona con unos privilegios que mucha gente no quiere que mantenga. Esa es la Pero política, bueno, eso es otro asunto. todo es política, Pepe. Sí, sí, eso es otro Eso es otro tema para lo que también tengo Todo respuesta, es pero política. si no es políticamente correcto no la doy. Vamos. Bueno, pero que me refiero que el tema de la caza la gente no entiende, no sabe, yo tampoco sé, yo ahí no entro. Pareció exagerado ver al rey con el trofeo, ¿no? En modo Mogambo, ¿no? Un poquito peculiar la foto aquella, ¿no? Pero sobre todo era un tema político clarísimamente, ¿no? En otro momento, no se te olvide, en otro tiempo histórico no muy lejos, no muy lejano, una foto así hubiera supuesto como al revés, una foto de prestigio, Un cierto ¿no? reconocimiento, probablemente. No hay que decir que lo pasa, los tiempos cambian y ahora como que no está de moda y está mal visto y todo esto, lo de la cacería, y hay mucha gente que no está dispuesto ni a debatir, ni a escuchar, ni nada, porque la cacería, igual que los toros, ¿no? Yo soy gran aficionado a los toros, José María aún más, gran aficionado a los toros y gallista, y bueno, pues, ¿qué quiere? ¿Que nos pongamos a discutir de eso? Pues no se discute de eso, ¿no? Pepe, perdona, gallistas es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y morantista también por la gracia de Dios. Amigos, tenemos unos cuantos más de amigos que quieren participar.
José María, yo te emplazo, vamos a hacer un especial caza y te emplazo a que un día te llamemos, si no te importa. Encantado de estar contigo Desde, diariamente. desde la isla de Min. Bueno, no es mal sitio. Cazadores escoceses los ha habido siempre buenísimos. Pepe. Ingleses y escoceses. Pepe, tío, Manu, un abrazo grande. qué grande. Muchísimas gracias. A ti, tío. Un placer conoceros. Te tenemos cuando tú nos dejas Cuando- de vez en cuando. cuando de tú colaborador. quieras. Te Cuando veo tú fuerte, quieras. tío. Te toco y te veo fuerte. Hombre, Va al gimnasio. Bien va- comido, bien comido. La madre que te Mira, un sobrino que tengo en Finlandia, en Helsinki, Sí. que se dedica a dibujar para los videojuegos, ¿no? Ajá. Los paisajes y todo eso. Me ha traído el otro día por Papá Noel, que ha venido a pasar la Nochebuena, me ha regalado una lata de carne de oso y otra de carne de reno. Así que lo que ahora no sé cómo se prepara eso. He pensado hacer unos espaguetis con carne de reno. y A la oso. andaluza, tío, con unas papas. Un reno a la andaluza, eso como es. Con el reno, Bueno, te invitaré a unos espaguetis con carne de oso. tío. el reno al andaluza y con Papá Noel vestido de corto. güey. José María. Un abrazo, Tío, Manu. un abrazo, hablamos. Muchas gracias. Jesús, quédate por aquí. Señores, no sé si me escucharéis, estáis por ahí, ya quedan pocos, o están todos alcoholizados. Un aplauso para estos dos fenómenos, por favor. Por favor. Spanish Rock Shot Radio. My rock station. A shot of freedom. Spanish Rock Shot Radio. Spanish Rock Shot Radio. Spanish Rock Shot Radio. Spanish Rock Shot Radio.